Muy buenos días. Bienvenidos en esta mañana para continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos. Para esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 3, los versículos 9 hasta el 20, que dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amado Señor, te damos muchas gracias por este amanecer, por este despertar, oh Dios, y porque nos permites reflexionar. Gracias por tu palabra. Amén. Hablábamos en una reflexión anterior de ese diagnóstico que viene dando el apóstol Pablo en su carta acerca de lo que somos nosotros, de lo que, cómo somos ante Dios. Digámoslo, originalmente, cuando nacemos, después de la caída, la situación cambió. Antes de la caída, el ser humano estaba sin pecado, perfecto, era un estado que agradaba a Dios. Pero después de la caída nacemos en estas condiciones. Y aquí pues no necesita una interpretación mayor, es claro el texto. Dice que pues somos mejores, está hablando de los judíos. ¿Somos mejores que ellos? A los judíos les dio su diagnóstico. El diagnóstico que da hasta el versículo 8 del capítulo 3 es para los judíos, y este ya es para los gentiles. Pues el Señor Jesús, a través de Pablo, estaba predicando a la iglesia de Roma. Estaba enseñando su palabra a la iglesia de Roma. Y en la iglesia de Roma, cuando Pablo escribe, había judíos y gentiles. Y dice a los gentiles, nos dice a nosotros: entonces ahora nosotros los gentiles somos mejores que los judíos. Él ya dijo: mire, los judíos hacen esto y aquello, se contradicen, dicen que guardan la ley, pero no es cierto. Lo que ordenan hacer a otros no lo hacen ellos. Y luego a nosotros nos dicen lo mismo. Dentro del pueblo gentil también dice: no hay justo ni aun uno. Dice: todos están bajo pecado. Todos. Dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Hoy se dice: busque de Dios. Siempre, no sé si por costumbre o por tradición, se repite en la vida cristiana o entre los cristianos: yo busqué al Señor, o yo busco al Señor, o busque al Señor. No sé si a veces le hacemos más caso a lo que la gente piensa y dice de su propio entendimiento que a la Biblia. La Biblia desde el principio, desde Génesis, dice que nadie busca a Dios. En última, lo que terminamos es diciendo y practicando una mentira. Nosotros no buscamos a Dios. El ser humano no busca a Dios. Y no lo dice solamente aquí, lo dice explícita e implícitamente la Biblia. Implícitamente en muchas partes. Desde el mismo Génesis, cuando dice que Dios buscó a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? No fue el hombre el que fue a buscar a Dios, no fue el ser humano el que fue a buscar a Dios, porque Dios vino a buscarnos, y eso sigue siendo así. A veces creemos que yo busco a Dios porque empiezo a ir a la iglesia, o porque un día me dio, o a una persona un día le vino un problema, una crisis, ya fuera de salud o un problema, y entonces fue y habló con un pastor o con algún hermano cristiano, y de pronto de ahí en adelante empezó a ir a la iglesia y empezó a tener comunión con Dios. Y entonces eso lo llama buscar. Eso es una equivocación, no es cierto.
Si llegó ese día fue porque el Señor a través de esa circunstancia le buscó. No fue, la persona por iniciativa propia nunca hubiera ido. Nunca hubiera ido. Dios le buscó y le guió a través de su Espíritu Santo. Nomás el hecho sencillo de que le guió a hablar con una persona que él sabía que era cristiano y lloraba por él. Que eso ha sucedido. Pero no fue él el que le buscó. Es Dios quien le llevó a través de esa circunstancia a hablar con alguien que le compartiría el Evangelio. Y entonces es Dios que lo está buscando. Por lo general, a veces por lo general, no solamente a veces, el ser humano tiende cuando tiene problemas a acudir a otro tipo de cosas que no son Dios. Entonces no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. O sea, el ser humano, nosotros no servimos para hacer el bien, porque estoy hablando de la parte, aquí estoy dando el diagnóstico antes de la fe, de una persona, lo que significa una persona que no tiene fe, ¿no? Que no hay justo, pues con la fe ya es justo por causa de la fe, eso lo sabemos, pero está hablando de lo que es el ser humano en sí, sin la fe. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, los cristianos seguimos siendo malos en nuestra naturaleza. Otra cosa es que la fe nos cambia la condición frente a Dios. Que ahora hacemos lo bueno también por el Espíritu Santo. Eso no nos hace mejores que los demás tampoco. Pero que va cambiando cosas en nuestra vida. Dios va cambiando cosas en nuestra vida. Sí, correcto, de eso se trata. Esa es la razón de ser también en la fe para esta vida. El cambio que Dios va haciendo. Pero eso no significa que lleguemos a ser perfectos. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y eso uno muchas veces lo ve en personas cristianas, que son amargados. Algunos hasta maldicen, porque los hay. Este diagnóstico también, muchas de estas cosas hay en nosotros. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y luego concluye lo que nos dice detalladamente del versículo 9 al 18, lo concluye, lo encierra y lo define del 19 al 20 con las siguientes palabras. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo. Aquí no está diciendo unas, todas. Y aquí está juntando judíos y gentiles, o sea, a todo el mundo, porque él dividió el diagnóstico del capítulo 3, lo dividió en el juicio a los gentiles, el juicio a los judíos, a los que les dice que cumple la ley, que se jactan de eso y no es cierto, y también a los gentiles, y luego encierra a los dos en la conclusión, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese diagnóstico es dado a todo ser humano. Ahí está reflejada la humanidad. Eso éramos nosotros los cristianos, frente a Dios. Y si no fuera por Cristo, que es lo que va a venir en adelante, en el siguiente parte del capítulo 3, de ahí en adelante, a decir, seguiríamos siendo eso. Si no fuera por Cristo, seguiríamos siendo eso. Dios nos seguiría viendo en el diagnóstico paulino. Porque el diagnóstico paulino, por decirlo así, es el diagnóstico que Dios nos da. Si entendemos que los apóstoles fueron llamados e inspirados por Dios y que la Biblia es inspirada por Dios para que lo que enseñe no se tome como palabra de apóstoles, de ellos, de su propia cuenta, sino de Dios, pues Dios nos está hablando. Es el diagnóstico que Dios nos da. A través de Pablo, claro, pero es el diagnóstico. Ahora, nosotros tenemos que ser honestos y decir, ¿a quién le gusta que le digan eso? A nosotros no nos gusta que nos digan, los seres humanos no nos gusta que nos digan que somos así, porque nosotros estamos convencidos naturalmente de que nosotros somos buenos. ¿Y cómo así que me van a decir que yo soy malo si es que hay gente más mala que yo? No, esa estructura de que hay gente más mala que yo está dentro de mi pensamiento, mas no frente a la realidad en la deidad. No, para Dios el pecado fue pecado
contaminó toda la humanidad y todo el mundo quedó bajo juicio. Y la ley no fue dada para unos sino para otros, dice para todos, y le pidió cumplimiento a todos. Como ninguno de esos todos la cumple, pues todos están bajo juicio, todos. Así está el diagnóstico para la humanidad. Así nos deja a los seres humanos, como se dice, en esa desafortunada realidad por causa del pecado. Ese es el diagnóstico que nos da. Vamos a continuar con nuestro estudio, Dios mediante, en las horas de la tarde, en la reflexión de la tarde, con la ayuda de Dios. Para complementar y no dejar la otra parte, y entender lo que todo el texto nos está diciendo, porque el texto es largo y el contexto es largo y no lo podemos hacer en un solo momento. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por tu misericordia, tu amor y tu bondad, oh Dios. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias porque tú nos amas, Señor, y gracias porque nos muestra la realidad, pero también nos sacaste en Cristo de esta realidad, pero en Cristo. Padre, gracias por tu palabra que todo nos lo enseña. Gracias por este día, el cual encomendamos en tus manos. Por Cristo Jesús. Amén.